Vuelve tu mañana a sus hogares, aquellos que nos siguen en las redes sociales, gracias por permanecer junto a la revista. Níbar, nos preparamos. Vamos a hablar a continuación del transporte público y del anuncio en su momento, el pasado sábado, 26 de octubre, hizo noticia en las redes sociales el nuevo tarifario del transporte para el sector de los micros y de los taxi trufis. Ellos ya pusieron en los buses, en los taxi trufis, su nueva tarifa. Incrementaron 50 centavos y desde ahí hay repercusiones. Estamos en miércoles, mitad de semana y momentos de tensión, algunos conflictos que se están dando por esta nueva tarifa que hoy tiene Tarija del transporte Níbar. Mira, Patricia, quiero aprovechar porque ayer en la noche, antes de medianoche, tuvimos la presencia en la entrevista con el segundo ejecutivo de la Federación Universitaria Local y bien nos decía Eiber de que estas tarifas no reflejan un precio para universitarios. Directamente está ya subida la tarifa y sin considerar a este sector que para el segundo ejecutivo de la Federación Universitaria Local es el grueso que utiliza, es la población gruesa, ¿no? O sea, el estudiante universitario es el que más utiliza el sector de transporte público. Y esto está afectando a la ciudadanía, a las personas, al pasajero, ¿no? Que obviamente se transporta dentro de la ciudad y toma ya sea un micro o el taxi trufi. Y algo que sorprende y llama mucho la atención, Níbar, es de que ayer en la Radio TV analizábamos a mayor profundidad el tema de las tarifas del transporte y nuestros concejales. Tenemos 11 concejales, ni uno conocía, ni uno tenía la hoja de costos del gobierno municipal, ni mucho más del transporte. ¿Qué tal eso, Níbar? ¿Dónde están los encargados de la fiscalización? Justamente son los concejales. Los concejales deberían estar al tanto de este problema coyuntural que vive el municipio de Tarija. El municipio de Tarija está viviendo una situación de bastante alarma si es que sube o no sube las tarifas, si el alcalde, que es la única autoridad con la capacidad de firmar y aprobar o desaprobar esta subida de precios unilateral que ha hecho el transporte público. Por lo tanto, quienes deben acompañar la gestión del alcalde, si aprueba o desaprueba, es los concejales, o son los concejales, que deberían estar al tanto, como dices tú, Patricia, de esta tarifa y de la hoja de costos que han presentado. Pero actualmente en nuestra Tarija estamos viviendo otra realidad. Con o sin consenso, los dirigentes, el sector del transporte ya tienen su nueva tarifa y ya la están implementando desde el pasado sábado y la población está muy molesta. Muchos quizás también dicen, no, todo subió. La canasta familiar subió, el sector del transporte también se encuentra en estado de emergencia por el tema del combustible, gasolina, diésel. Hablamos también de los repuestos que ellos también manifestaban que necesitan para el mantenimiento de sus buses. Hay personas que apoyan, otras que están en rechazo a esta nueva tarifa del sector. Ya ayer, martes, Movilidad Urbana realizó un operativo con sus funcionarios. Estuvieron en el Palacio, donde ahí también tenemos una parada de micros. Ingresaron a los micros los funcionarios de Movilidad Urbana para retirar su nueva tarifa y hubo momentos de tensión y de conflicto. ¿Vemos la nota? Veamos la nota porque a partir de ello también quiero hacer un análisis al finalizar. Terrible esta situación porque la falta de institucionalidad, la falta de presencia institucional de gobierno, en este caso municipal, podría generar un caos mayor y enfrentamiento entre bolivianos. Pero ¿qué pasó ayer? Alcaldía y transporte se enfrentan por las nuevas tarifas. Veamos a continuación. Así es. No le alcanza. Ahora, compañeros, a ver, vamos a responder. Es muy injusto porque el alcalde tenía tanto tiempo para solucionarlo. Ahorita. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha esperado que suba más? ¿Para qué? Para que ahora estén jodiendo. No hay que ser inconsciente, la gente hay que ser consciente. Ustedes, señores, alcalde, ustedes trabajan en la alcaldía, tienen su sueldo y nosotros
Pónganse a pensar, pónganse en el lugar de la gente. Pónganse. Entendemos, a ver, Nosotros también entendemos. somos pueblo, mi marido también es chofer, Le voy a también es responder, señora, le voy a responder. A ver, Ahí está. entendemos. A ver, vamos a consultar a ver a la señora. Señora, mira, este problema... Tengo que ir a hacer fila para Señora. diésel, para que mi madre trabaje A ver, mediodía. señora, si no me deja responder, no le puedo responder, ¿no ve? Usted me ha consultado a mí y yo le estoy respondiendo, ¿no ve? A ver, el alcalde desde el primer momento ha recibido la solicitud del transporte, señora, ha recibido. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Escúcheme, señora, por eso déjeme hablar. Se han dormido en los laureles Ahora, ustedes. señores, este problema, como bien lo ha explicado la señora, ¿lo ve? La señora tiene que dormir 48 horas para poder cargar combustible, para poder cargar el combustible. ¿No es cierto? Han subido las cosas, han subido. ¿A consecuencia de qué? De la subida del dólar. ¿Sabe por qué? Porque los que importan productos y repuestos ya no compran al mismo precio que compraban antes. ¿Esto es por qué? Porque se les fue de control al gobierno el dólar, se les disparó el dólar y por ende generó pues lamentablemente esa suba en todos los productos. Y tiene toda la razón, le doy la razón a la señora. Como municipio nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. Sabemos que las cosas han subido. Día a día las cosas suben en el mercado. ¿Y por qué no van al Suben. mercado? Ahora, eso Al le quiero- mercado y meten a la cárcel, aunque sea eso, que se guardan las eso cosas le quiero para responder. vender. ¿Por qué? Los tienen bien guardados porque Porque sigue nosotros subiendo. Es que da rabia, impotencia, digamos, de cómo son. Ellos, los de la alcaldía, tienen sueldo seguro y nosotros tenemos que amanecernos por hacer una fila para conseguir un poco de diésel. Que pongan estable el diésel y luego que reclamen, que vayan al campesino a ver cómo están las cosas. El kilo de pollo está 20 bolivianos, 22, 23 bolivianos. ¿Dónde se ha visto ya? ¿Quién vive con eso? Y ahora vienen por 50 centavos. Hay momentos muy complicados que vive Tarija con la nueva tarifa del transporte, Aníbal. Es alarmante ver una esposa, bueno, la esposa, salió la esposa, no salieron los choferes, salieron la esposa de uno de los choferes, en representación de muchas esposas seguramente, claro que sí, pero mira, ella ha sido clara diciendo el tema del diésel, ¿no? Que tienen que amanecer a tempranas horas para poder conseguirlo. ¿Esto es culpa del gobierno municipal o del gobierno nacional? Del gobierno nacional. Entonces, vaya y proteste con el gobierno nacional. Más bien, aún en protesta para exigirle al gobierno nacional que solucione el problema del diésel. ¿Qué es lo que yo les reclamo al gobierno municipal? El gobierno municipal debería tener el control, la capacidad de controlar no solamente el tema de las tarifas del sector transporte, sino también las subidas a partir de esa especulación, a partir de esa crisis del diésel, a partir de la crisis del dólar, que también lo ha manifestado el mismo del municipio, el hecho de elementos de la canasta familiar que obviamente no tienen por qué subir. Las flores, tenemos flores aquí en Tarija, que tenemos fruta en Santa Cruz, también la tenemos, no precisamente de Cochabamba. Que también tenemos fruta y verdura aquí en Tarija, también tenemos nuestra propia fruta y verdura. No necesitamos precisamente la de Cochabamba. Ahora bien, ¿se requiere mayor control por parte del municipio? Por supuesto que sí. Así como controlan tarifas del sector de transporte, necesitamos que también el gobierno municipal ayude a sumar el control en el tema de precios de la canasta familiar. Yo creo que si sumamos más control, a partir de esta desproporción que está generando el tema del bloqueo, más también se podría ayudar por lo menos algo a amortizar el tema de los precios que suben como quieran sin que nadie controle nada. Exactamente, Aníbal. Son varios aspectos, realidades que hoy agobian a nuestro país en esta crisis económica, alimentaria que estamos palpando por los efectos de los bloqueos y sin lugar a dudas que el sector del transporte se vea enfrentado con un gobierno municipal. ¿Fracasaron? Yo me pregunto, ¿fracasaron las mesas de diálogo en su momento con los dirigentes donde tenían que analizar su hoja de costos, analizar la hoja de costos de la alcaldía? ¿No hubo acuerdos? ¿Hubieron desacuerdos? ¿Por qué incrementar en su tarifa 50 centavos más? Y a la vez, otra realidad que tenemos que hablar, Aníbal, es de
no solo del transporte público, y que de los que brindan un servicio de radio móvil, los taxistas, te cobran lo que quieren y nadie regula o nadie dice nada. Es otro aspecto que está afectando también al bolsillo de las amas de casa. Claro. El sector de los taxistas. Taxistas libres y taxistas sindicalizados, de los pocos que hay, por supuesto. Y eso, lo que dice Patricia, es muy cierto. O sea, si vamos a regular a un sector de transporte, regulemos a todos el sector de transporte. Pero también hay otro detalle, y yo quiero terminar ya con esto. Dice, y solamente son 50 centavos. ¿Sabe qué, señora? 50 centavos, hoy son 50 centavos. Y ustedes que suben a los micros, no suben a una persona, no suben a dos, no suben a 5, suben a día más o menos, serán pues unos 300 personas, 150 personas subirán al micro, pero solamente en una ida, en una ruta de ida, solamente de ida estoy hablando, sumarán pues 20 personas a 13 o 15 personas. 15 personas, 50 centavos es. Y de los taxitrufis también, y muchos de ellos tienen la conversión a GNB y ya subieron sus tarifas. El tarifario diurno es 2 bolivianos con 50 centavos y el nocturno 3 bolivianos. También deberían hacer un operativo, ¿no? Y un control a los taxitrufis. ¿Quiénes tienen, obviamente, cargar con gas? Porque también tengo entendido que hay micros que también se cargan con gas. Entonces, no son precisamente a diésel. Así es que, por lo tanto, yo creo que hay que hacer más énfasis en esa hoja de costos. Y, señores concejales, por favor, estudien la hoja de costos presentadas por el sector de transporte público, porque a partir de ello se puede deducir muchas cosas que pueden ir a favor y también en contra. Cerramos por unos instantes este tema tan coyuntural en Tarija, el tema de las tarifas. Nos vamos, Níbar, a preparar porque a continuación les mostraremos nuestro sector de vida y salud. Acompáñenos, esta es nuestra característica. Encontramos a este lado del set, arranca nuestro espacio de vida y salud por las pantallas de TVA. Cada mañana compartimos temas de gran importancia, de interés en cuanto a la prevención de varias enfermedades. Hoy junto a la doctora Lisette Solís, quien es hematóloga, vamos a hablar y vamos a conocer en detalle todo acerca de esta enfermedad. ¿Es peligrosa la anemia? ¿Cuán importante es prevenirla? Vamos a brindarles mucha información. Yo tengo muchas consultas para nuestra invitada especialista también en esta área. Bienvenida, doctora Lisette. Un gusto tenerla en nuestro espacio de salud. Estar en tu programa para tratar de mostrar o enseñar a la población la importancia de nuestros controles para diagnosticar a tiempo este tipo de patologías, ¿no? Doctora, ¿cómo estamos en el país, en Tarija, en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, la anemia? Sí, la anemia es un cuadro muy importante que afecta más que todo a la población menor de 5 años y a las mujeres en edad fértil, ¿no? Estamos hablando de 16 años a los 45 años. Se ha visto un aumento de la incidencia de este tipo de patologías, es decir, que en el 2016 el 29% de la población tenía anemia. Ahora, al 2023-24, ha subido un 50%. Entonces, estamos hablando de que casi se ha duplicado la incidencia de este tipo de patología. ¿Y esto por qué? ¿Cuáles serían los motivos, las causas?
la malnutrición, la mala educación de las personas, por ahí no tienen un buen hábito alimenticio, el consumo de comida chatarra y demás. Entonces uno piensa que está bien nutrido, pero no le está aportando a su médula ósea lo que necesita para fabricar glóbulos rojos. En este contexto, doctora, ¿qué es la anemia? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Esas pautas necesito conocer si mi pequeño o yo como mujer tengo anemia. Sí, es muy importante ver la coloración en las mucosas. El paciente con anemia presenta una palidez mucocutánea. Las mujeres nos sentimos cansadas, agotadas, con mucho sueño, por ahí debilidad, falta de concentración, dolores de cabeza. Ya cuando está muy avanzada la anemia, el paciente empieza con taquicardia y dolores de pecho podría tener también, y falta de aire, que es lo más importante, ¿no? Caminan 1 cuadra, 2 cuadras, entonces empiezan con una agitación, falta de aire, ya cuando la anemia está muy avanzada. ¿Hay distintos tipos de anemia? Sí, la anemia, que eso es lo más importante, se produce por diferentes deficiencias. Por ejemplo, la más conocida es la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, falta de consumo de alimentos que contengan hierro nos puede llevar a esta anemia ferropénica, que se llama. Después hay una anemia por deficiencia de vitaminas, como el ácido fólico y la vitamina B12. Y también hay otra anemia muy conocida, que es la de procesos inflamatorios o crónicos, que esa anemia puede ser por múltiples enfermedades, por ejemplo, por alteración de la tiroides, el hipotiroidismo, por enfermedades como el cáncer, por enfermedades como insuficiencia renal, nos puede llevar a lo que es la anemia. ¿Cuán peligrosa es la anemia? La anemia nos abre la puerta a un sinfín de enfermedades, ya desde, decíamos, la más leve, la anemia ferropénica, hasta un posible cáncer. Entonces es un complicado. Cuando nosotros nos sentimos, lo ideal siempre es hacernos los controles, ¿no? Entonces, para ver si es que estamos con una anemia leve, bueno, acudir al médico que nos tipifiquen la anemia, nos den el tratamiento específico para parar ahí el problema. Pero si es que no nos hacemos controles y vamos cuando ya está muy avanzado, entonces hay riesgo de vida con la anemia. Los pacientes se mueren con un infarto porque tenían una anemia muy severa. ¿Cómo un especialista, como ustedes, detectan la anemia en una persona? ¿Cómo es ese cuadro médico? Cuando el paciente acude, le hacemos un simple hemograma y ahí ya vemos. Y el hemograma ya nos guía como para saber qué tipo de anemia tiene el paciente. Y nosotros al examen físico tenemos que revisar, ¿no?, la palidez de las mucosas, preguntarle al paciente su ritmo evacuatorio, si es que yendo al baño ve si es que la materia fecal es oscura, podemos pensar de que está perdiendo por la materia fecal, revisamos que no tenga visceromegalias, lo llamamos, un vaso grande, hígado grande, si no tiene adenopatías. Entonces ahí pensando ya en otra patología más complicada. Entonces hacemos un examen físico exhaustivo, hacemos un laboratorio completo, ahí tipificamos, diagnosticamos y damos el tratamiento específico. No todas las anemias se tratan con hierro, ¿ya? Entonces tipificamos y damos el tratamiento específico. Y en ese diagnóstico hay que seguir un tratamiento, es un proceso. El paciente muchas veces se asusta, dice, tengo anemia, ¿qué tengo que hacer para luchar frente a esta enfermedad? ¿Cuál es ese proceso a seguir? Sí, lo ideal es tener una dieta saludable, ¿no? Alimentarse bien, siempre tomar en cuenta el hierro en nuestros alimentos. ¿Qué alimentos tienen mucho hierro, doctor? El hígado, las lentejas, la carne vacuna, que es lo más importante. Ahora estamos con esta nueva era de gente que está haciéndose vegetariana y que está alejando la carne. Está bien si quieren hacerlo, pero tienen que estar al lado de un nutricionista para evitar de que en un futuro tengan anemia. Hay que seguir el tratamiento, lleva tiempo, es largo. Sí. ¿Cómo es el sentir de ese paciente? ¿Cómo tiene que restaurarse frente a la anemia? Sí, es un poco complicado. Si hablamos de la anemia ferropénica, por ahí uno lo dice, es fácil, le doy hierro y ya está, pero a lo que te lleva el hierro, ¿no? Hay veces hay efectos adversos por el hierro, distensión abdominal, dolores, el paciente se constipa, se estriñe. Entonces, el tratamiento depende del tipo de anemia que tenga y depende de las
severidad. Si es que es una anemia leve, bueno, va a ser un mes, por ahí 2 meses de tratamiento. Si es una anemia muy severa, entonces va a ser 3, 4 meses. Entonces va a depender y también de la causa. Si es que solo es el paciente por deficiencia nutricional, entonces aparte ayudamos con los nutrientes, el hierro por vía oral aparte, y también si es que por ahí tuviese pérdidas por materia fecal, tiene que ir al gastroenterólogo, hacerse una endoscopía, ver por dónde está perdiendo y demás. Si es que la paciente tiene sangrados abundantes y está perdiendo, tiene que hacerse ver, aparte del hematólogo, con el ginecólogo para saber la causa de por qué está sangrando más que otras épocas, ¿no? Muy bien. Tengo otra consulta importante, doctora, para llegar a todas nuestras mamás en casita, que tenemos bebés, quizás niños. ¿Cómo ella puede detectar que su pequeño tiene anemia? Muchas veces la mamá tiene la idea, no, pero se está alimentando muy bien. No entiendo por qué mi hijo puede tener anemia, doctora. Sí, vemos más que todo el cambio en el comportamiento. Sabemos que nuestros nenes son que están bien activos, ¿no? Que están de un lado a otro lado. Entonces, si es que vemos de que el nene está por ahí más caído, está más dormido, todo el tiempo está durmiendo, no está queriendo alimentarse y prefiere dormir o prefiere dormir antes que jugar, entonces es una pauta de alarma. Si a eso veo que el paciente está más pálido, entonces sí o sí tengo que hacer una consulta. Lo ideal es de que hagamos los controles periódicos con el pediatra. Ellos, cuando uno va a la consulta, te dicen, bueno, lo veo en un mes o lo veo en 2 meses, depende cómo está el paciente. Entonces, que acudamos a nuestros controles. Y si no, si lo ven bastante bien al nene, entonces por ahí una vez al año te citan. Pero hay que recurrir a sus controles, porque por ahí justo en ese control se evidencia de que hay una disminución en el hematocrito hemoglobina y vemos que el paciente tiene anemia. Entonces, tenemos que tratar de solucionar cuando la anemia se presenta a temprana edad, hay que solucionar lo más antes posible, porque no nos olvidemos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno y un nene está en etapa de desarrollo y crecimiento. Su cerebro necesita muchísimo oxígeno para desarrollarse bien. Si es que el paciente tiene anemia, entonces después vemos las consecuencias en un futuro, ¿no? Cuando el paciente lee, no entiende, no comprende, entonces, porque no ha tenido un buen desarrollo cuando era chiquito, ¿no? Anemia quizás es sinónimo de decaimiento, sinónimo de falta de apetito, sí. Sinónimo quizás que yo empiece a enflaquecer así rápidamente. No se relaciona, sí, por ahí si es que el paciente no se está nutriendo bien, por ahí está comiendo solo hidratos de carbono, bueno, por ahí vamos a ver un paciente gordo, pero con anemia. ¿Puede tener ese paciente anemia? Tal cual, ¿por qué, doctor? Porque no se alimentan bien, entonces no comen lo que tendría, todos los alimentos que tienen hierro, entonces solo hidratos de carbono, o he tenido pacientes de que, doctora, solo como maíz, nada más, entonces bueno, no tenemos ahí verduras, no tenemos hierro, entonces el paciente obviamente va a estar desnutrido y con anemia, ¿no? No solo anemia, también puede tener disminución de las defensas y disminución de las plaquetas. Es por eso que nos tenemos que hacer sí o sí los controles, los chequeos, porque yo les decía que la anemia nos abre las puertas a otro tipo de patologías si no la controlamos. ¿Qué otro tipo de patologías podrían ser? Podría estar escondida desde una leucemia, ¿ya? Entonces el paciente que viene anemia, no sabemos la causa, no se estudia, entonces después ya veo, tenía las defensas altas o las defensas muy bajitas, ahora se asocia a plaquetas bajitas, entonces podría ser esto. Los síntomas siempre para sospechar a una leucemia es que el paciente tenga pérdida de peso abrupta, rápida, que tenga sudores nocturnos, nosotros llamamos diaforesis, y que tenga o chuchos de frío o fiebre directamente. Entonces, esos 3 signos nos dice de que el paciente podría tener algo malo, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta. Ante todo, es importante la prevención. ¿Cómo prevenir la anemia, doctora? Con los controles, nos hacemos los controles, evidenciamos y hay unos parámetros en el laboratorio que ya te dice, si viene con un buen hematocrito hemoglobina, hay otros parámetros que dicen, este paciente va a venir con anemia. Así que yo ya desde ahí le digo, bueno, hacemos una buena dieta rica en hierro o vitaminas y le hago control por ahí más estricto para prevenir esa anemia. Y obviamente siempre, ¿no? No solo el control con el hematólogo, sino con el resto de especialistas, porque no puede ser de que tenga otra causa también el paciente. Muy bien. Amigos televidentes, estos espacios son realmente
muy interesantes porque se vuelven charlas de consulta a cada médico o especialista que nos visita y llega a los estudios de TVA. Tenemos grandes profesionales médicos que trabajan en un centro de salud, en un hospital o una clínica privada. Doctora, con la experiencia que tiene, muchos de esos pacientes dicen, si tengo anemia, sigo el tratamiento, ¿me puedo salvar? ¿O hay personas que pueden morir por anemia? Si no se hacen los chequeos, sí. Si es que no hacen un tratamiento, sí, pueden morir por anemia. Es por eso de que una vez de que se inicia el tratamiento, continúan con el seguimiento médico hasta que el médico le dé el alta. Porque si es que nosotros normalmente le damos, bueno, es una anemia ferropénica, tratamiento para un mes, pero tiene que volver el paciente. Porque por ahí con ese tratamiento no ha solucionado y tiene otra causa más, entonces nosotros tenemos que hacerle un buen seguimiento hasta darle el alta al paciente. Por su seguridad. Muchísimas gracias. Cerramos este espacio de salud. Para cualquier consulta, usted está trabajando en algún centro de salud, en alguna clínica, por favor, porque quizás también necesitamos visitar a nuestro especialista para un chequeo médico. Sí, trabajo en la clínica Las Panosas, en la calle Ejército, entre Avaroa y Alejandro del Carpio, y también trabajo a todos nuestros asegurados en la Caja Nacional de Salud. Pueden visitarnos tranquilamente, con gusto se los atienden. Muy bien, gracias doctora, ha sido vos. lindo compartir este espacio. Muchas Nos gracias. encontramos seguramente en otros momentos. Gracias. Gracias a La vos. pausa, en minutos regresamos con mucho más de nuestra revista matinal de TVA. Enseguida volvemos con En tu Mañana. De un buen huevo obtenemos un buen producto. Por ello, en la coplera de Avisur hemos logrado mejorar el valor nutricional de cada uno de los